Vamos a hablar hoy acerca del Espíritu Santo, abundar un poquito más. ¿Sí? Yo sé que ya muchos ya tenemos el conocimiento, la experiencia, pero es importante también tener el conocimiento de la palabra. Efesios 5, 18 y 19. Y dice así la bendita palabra del Señor. Un texto muy conocido dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces, el libro de los Efesios nos habla que dice: no se embriaguen con vino, no se llenen del vino, porque el vino, que dice, trae disolución. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo actúa un borracho? ¿Sí? Un borracho actúa con su pensamiento disoluto, o sea, anda divagando, anda pensando cosas malas. Dice: no se embriaguen, no se llenen de alcohol, porque en el alcohol o en el vino hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y la recomendación dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces esa es la recomendación de la Escritura, que nos llenemos del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y esta parte ya la leyeron la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban, ¿cómo? Todos unánimes, juntos. Como ahorita estamos nosotros, ¿sí? Estamos unánimes, estamos juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hasta ahí. Entonces ahí el libro de los Hechos nos dice que en el día del Pentecostés estaban como todos unánimes y juntos, y estaba una promesa de parte de Dios para la iglesia, ¿sí? Para los discípulos, que no se fueran, sino que permanecieran ahí, porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. La promesa, enviaré la promesa del Padre. Amén. Entonces la promesa del Padre nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Cuando nos habla de la promesa del Padre, cuando Jesús habla a sus discípulos acerca de esto, está hablando de este evento, de este acontecimiento importante que es el día del Pentecostés, y que el Señor iba a venir sobre su iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús les dijo a su iglesia, les dijo a sus discípulos: me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que enviaré al Consolador. Amén. Entonces, el Consolador es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo tiene varios nombres en la Biblia, y uno de ellos es el Espíritu de Cristo. También el Consolador. Aleluya. Entonces, aquí en el libro de los Hechos, en esta parte, nos está hablando de lo que aconteció. Dice: estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces lo primero que se empezó a notar ahí fue un viento recio, ¿sí? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Otro evento que ocurrió, que muchos eruditos en la palabra dicen que fue un evento único. Se les presentaron aquí, se le aparecieron como lenguas repartidas, había fuego así en sus cabezas, literal, ¿sí? Fue un evento único, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Dice: y fueron, ¿qué más? Todos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces viene el viento recio. Después viene, dice que una llama de fuego que se les apareció a cada uno de los que estaban ahí reunidos. ¿Que eran cuántos? Estaban 120 ahí reunidos. 120 reunidos ahí, y se les presentan esas llamas de fuego sobre sus cabezas, ¿sí? Y después dice que también vino un viento recio. Sí, vino el viento recio, y luego después vino la llama de fuego que venía sobre sus vidas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y otro acontecimiento, que comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas. Entonces ahí se evidencian varios aspectos importantes que ocurrieron en aquel momento.
cuando fueron bautizados los 120 y dentro de ellos estaban los discípulos. Más adelante ahí en el versículo 5 dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confusos. O sea, todos los que estaban alrededor estaban confusos. ¿Por qué? Porque no sabían lo que había ocurrido, qué había pasado con ese ruido que había ocurrido, ¿sí? Dice, entonces, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué estaban hablando los 120? Estaban comenzando a hablar lenguas, porque recordemos que en el día del Pentecostés llegaban judíos de otras partes del mundo, ¿no? De las regiones que estaban alrededor, y entonces llegaban para la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta ofrecían sus primicias, y mucha gente llegaba ahí para la fiesta de los 50 días. Entonces, muchos que estaban ahí empezaron a escuchar ese ruido y entonces escucharon a los 120 que estaban ahí reunidos, que hablaban en otras lenguas, ¿sí? Que hablaban en otras lenguas, que ellos escuchaban, que dice que adoraban, que bendicían al Señor. Dicen, pero ¿cómo es posible si ellos no son de la región de donde yo vengo? ¿Cómo si ellos son de esta región están hablando en mi propia lengua? ¿Sí? Entonces eso era lo que les sorprendía a ellos, porque dice aquí que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban diciendo en lenguas? Las maravillas de Dios. Estaban alabando y bendiciendo al Señor. ¿Sí? Cuando ellos fueron bautizados, comenzaron a hablar en lenguas. Y aunque a lo mejor entre ellos no sabían lo que hablaban, o a veces nosotros no sabemos lo que hablamos cuando hablamos en lenguas, pero estamos alabando y bendiciendo al Señor. Entonces, una característica o una cualidad del hablar en lenguas, a veces a través de las lenguas, el Señor está dando una profecía, pero también se está maravillando al Señor, se está glorificando al Señor a través de las lenguas. Entonces, las lenguas sirven para dos aspectos importantes. Que el que las está hablando está, ¿qué? Glorificando al Señor. Y también puede ser que la persona que está hablando, aparte de que está glorificando al Señor, a través dando a conocer sus maravillas, las maravillas del Señor, también se puede estar dando una profecía. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, al hablar en lenguas, puede ser que una persona está dando una profecía, pero como no se puede interpretar, entonces está incompleta esa profecía. Tiene que haber otro acontecimiento importante y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces todo eso estaba ocurriendo ahí, ¿sí? También más adelante ahí en el libro 3, en el capítulo 3, vamos a ir un poquito más adelante, en el versículo 3, del 1 al 18, dice, Pedro y Juan subían juntos, ese es otro acontecimiento que también se derramó el Espíritu Santo, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien, sí, 3 del 1 al 18, un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que llamaban la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan y que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole con las manos derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor, y todo el pueblo le vio y andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna,
y las puertas del templo de la hermosa se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sí? Teniendo, dice aquí después el primer discurso de Pedro, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, y viendo que esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregaron y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diesen un homicida, y maltratasteis al autor de la vida, a quien Dios le resucitó entre los muertos, el cual nosotros somos testigos por la fe de su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe. Que es por él, ha dado a este para completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que en el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a sus padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermano como a mí, y a él oiréis todas las cosas que os hable. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de mi pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y a vosotros primeramente os dio, habiendo levantado a su Hijo, y envió para que os bendijesen, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces, cuando Pedro se levanta aquí a hablar, ya no vemos al primer Pedro que negó a Jesús, ¿sí? Sino que ya vemos a un Pedro ya con una actitud diferente, con un poder diferente, porque ya habían sido ellos llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2, donde vemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Pedro cambia completamente su discurso, ya no es el Pedro tímido, el Pedro rebelde, el Pedro, no, ahora ya es un Pedro que se levanta con poder, con autoridad, y predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que a través del Espíritu Santo Pedro hace milagros y maravillas, ¿sí? Entonces la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente trae grandes beneficios, no solamente para la iglesia, sino también para la gente de afuera. Amén. Entonces, vamos ahí en Joel capítulo 2, o si alguien le quiere dar lectura. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Nos habla acerca de esta promesa, la promesa del Padre. ¿Alguien le da lectura en Joel capítulo 2, 28 y 29, por favor?
Este acontecimiento del libro de los Hechos ya había sido profetizado, ¿sí? por varios profetas, pero el más característico es el profeta Joel en el capítulo 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Entonces nos está hablando acerca de este acontecimiento del libro de los Hechos, que dice 28 y 29. que los jóvenes, ¿qué verán? Visiones. Los ancianos soñarán sueños, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces nos está hablando no solamente que esta promesa era para el pueblo judío, sino que era una promesa para todas las naciones, ¿sí? Para todas las naciones, dice, para toda carne. Entonces uno de los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo es que el haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es uno de los requisitos para poder ser llenos del poder de Dios. En el Antiguo Testamento ya los judíos creían en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando ellos hablan acerca del Espíritu Santo, sabían que el Espíritu Santo se manifestaba no solamente en profetas, en jueces y en líderes de la antigüedad. Por ejemplo, cuando se hizo el tabernáculo, el Señor derramó de su Espíritu sobre aquellas personas que las instruyó el Espíritu Santo para poder hacer el trabajo del tabernáculo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía no al pueblo, sino que era selectivo y venía sobre profetas, sobre jueces y sobre líderes para tareas bien específicas, como el templo, o el profeta para llevar una profecía a un rey, para llevar una profecía al pueblo. Entonces el Señor llenaba al profeta, le mostraba cuál era la voluntad del Señor y a quién tenía que darle esta profecía, y el profeta iba. Amén. Igual los jueces, en el tiempo de los jueces y en el tiempo de los profetas. Venía el Espíritu Santo, era llena la persona, pero una vez que se acababa la profecía, el profeta otra vez, el Espíritu se iba del profeta, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento, esta palabra es para todo creyente. Es derramado sobre toda la iglesia, capacitando a cada seguidor de Jesús. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es capacitar a las personas para bendición de la iglesia, de nosotros mismos, ¿sí? Y a veces hasta para la gente inconversa. El Señor trae una palabra, trae una administración especial. Así es que el Espíritu Santo fue diferente en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tiene otro propósito. Es para todo creyente, y porque la Escritura, en el primer texto que leíamos en Efesios, dice: no os embriagáis con vino, en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la promesa es ¿para quiénes? Para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no solamente para algunos. Ahora, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era temporal. Los que trabajaron en el tabernáculo, como ya se los decía, los profetas, los que profetizaban, traían alguna palabra, pero después el Espíritu Santo se iba de ellos. Y en el Nuevo Testamento, Jesús promete enviar al Consolador, amén, para estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora mora ¿en dónde? Ya no se va, sino que ya mora en nuestros corazones. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente profetizaban y el Espíritu se iba, pero ahora el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Amén. Mora en nuestros corazones. Entonces, ahora bendecimos al Señor porque Él está en nuestros corazones. Pero vamos a ver un poquito más, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver más adelante quién es el Espíritu Santo. Muchas sectas tienen diferentes conceptos acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué piensan acerca del Espíritu Santo? Dicen que es la fuerza activa, que es el poder de Dios en acción. No piensan que es una persona. Nosotros creemos
que el Espíritu Santo es ¿quién? La tercera persona de la Trinidad. Ajá. Entonces, tenemos a un Dios trino y los testigos de Jehová dicen que no, que es una fuerza activa, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Entonces, no contristéis, no podemos contristar a una fuerza. Si nosotros hacemos este viento, el viento está se está moviendo sin que nosotros lo veamos. ¿Sí? No podemos contristar al viento, pero a una persona sí. Entonces, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona? Porque tiene emociones, porque tiene sentimientos. Podemos contristar o no podemos contristar a una fuerza, pero sí podemos, dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Jesús, ellos también creen que Jesús es una creación, como nosotros mismos, como seres humanos, ¿sí? Y el Espíritu Santo es una energía solamente. Eso es lo que ellos creen, los testigos de Jehová. Ahora, los que solamente creen en Jesús, que se les conoce como los unitarios o unicitarios, dicen, los solo Jesús dicen que es el mismo Dios. Fíjense cómo creen que es el Espíritu Santo. Ellos sí creen que es una persona, pero creen que primeramente el Padre se manifestó como Jehová, el Dios creador. Después se presenta como el Hijo y que ahorita se está manifestando como el Espíritu Santo, que es el mismo, pero se va cambiando, se va mutando en los tiempos. Pero la Escritura nos enseña, sobre todo cuando Jesús fue bautizado, que ahí estaban las tres personas de la Trinidad. Dice que Jesús estaba siendo bautizado y que el cielo se abrió y que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero también se manifiesta la tercera persona de la Trinidad cuando desciende sobre Jesús, ¿quién? El Espíritu Santo en forma de paloma. Amén. Entonces la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? La doctrina bautismal, aquí voy a leer un poquito acerca de... ¿Ves borroso? Pero aquí dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Esta siempre está presente y activa en la obra de la Iglesia. ¿Cuál es su trabajo del Espíritu Santo? Es redarguir al mundo de pecado. ¿Sí? Esa es la primera función del Espíritu Santo. Santificando y guiando a toda verdad y a toda justicia. Si quieren, a ver, me ayudan aquí con algunas citas. Primera de Juan 5:7. Otra. Y Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Uh-huh. Y Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está. Entonces ahí queda manifiesta pues la Trinidad de Dios, ¿sí? Sí me contestas. La otra cita, ¿alguien la tiene? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es 1 Juan 5:7, ya la diste, ¿verdad? Y la última, Juan 16:8 y 11. ¿Pero quieres citar tu post-it? 8. Porque no sé. 16, 8. 8 hasta el 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Sí, entonces dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y su divinidad queda demostrada a través de sus nombres. ¿Cómo se le conoce al Espíritu Santo? El Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de Dios. Está en Romanos 8:14, si alguien le busca la lectura.
8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ujú. Entonces ahí se le conoce como el Espíritu de Dios. Amén. También el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces ahí está hablando acerca del Espíritu Santo y dice el Espíritu de Cristo. También se le conoce como el Consolador, San Juan 14:26. Alguien le da lectura y alguien vaya buscando Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ujú. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Entonces ahí nos habla del Espíritu Santo, ¿sí? Y también al Consolador, San Juan 14:26, ¿ya lo vimos? No. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Bueno, también ahí nos muestra otros nombres que se le dan al Espíritu Santo. 14:26. 27. Otros nombres que se le dan al Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa, el Espíritu de la fe y el Espíritu de adopción y el Espíritu de la sabiduría, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo? También así como el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo comparten estos atributos, que es la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, santidad y eternidad, ¿sí? Sus obras divinas del Espíritu Santo es, fíjense, nos cuida, Él testifica, Él llena, Él nos capacita, ayuda, intercede, escudriña, habita, guía, imparte dones, regenera, santifica y testifica. Amén. Y en sus atributos personales del Espíritu Santo dice que Él tiene voluntad. Primera vez así vamos a leerlo. Primera de Corintios 2:11. San Juan 14:26, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Pero San Juan 14:26. ¿Lo leo? sí, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. ¿Ese es San Juan? Ujú. Ujú. Tiene intelecto. No, ese es Primera de Corintios. Corintios 2. Corintios 2:11. Ajá. Tiene voluntad, ¿sí? Y San Juan 14:26, por favor. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. O sea que tiene intelecto, que es inteligente. Sí, que dice, Él nos enseñará todas las cosas. Y por último, que es sensible, Efesios 4:30. Ustedes el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. ¿Sí? Bueno, también ya vimos un poquito acerca de... Sí. Perdón, ahí dijiste que qué, o sea, ¿Qué es sensible? Sí, el Espíritu Santo, porque recordemos que por ejemplo, las doctrinas herejes o las sectas dicen que es una fuerza activa, y sin embargo ahí vemos que dice la Escritura que
tiene sentimientos, que es sensible, ¿sí? Y ahí demuestra sus atributos también personales, sus atributos divinos y también a través de sus nombres podemos ver la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, entrando un poquito ya más de lleno, ¿qué diferencia creen ustedes que haya entre el sello, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Porque la obra del Espíritu Santo es grande, hace muchas cosas, nos enseña, nos redarguye, es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Entre el sello, ¿qué más? El sello, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es la diferencia. El sello. Cuando Me quedé tan- el sello, el bautismo y la llenura son cosas diferentes, y para poderlas diferenciar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos creemos que ya tenemos al Espíritu Santo, pero Amén. estamos sellados, somos bautizados o tenemos la llenura, o todo. El sello no. ¿Mande? El sello no, ¿no? Ese cuál es sello? otro sello. El del Apocalipsis dice, no lo creemos. Ese es otro. Ese es otro. El sello del Espíritu Santo, desde que una persona acepta a Dios como Salvador, ya está, desde ahí queda sellado. Desde ahí somos como sellados, propiedad. ¿sí? El Somos bautismo, sellados. pues es cuando uno ya tiene la expresión de lengua. Cuando el enemigo quiere atacarnos, el enemigo lo que ve es eso, el sello del Espíritu Santo y también la sangre de Jesucristo derramada sobre nosotros. Entonces somos sellados como propiedad de Jesús. Somos sellados como propiedad de Jesús. Cuando recibimos a Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entonces ya tenemos un sello que nosotros a lo mejor no nos vemos físicamente, pero el enemigo sí lo ve. Entonces cuando el enemigo viene y nos ve, esta es propiedad de Jesús. Entonces el enemigo se detiene. Si no, imagínense, hermanos, si no tuviéramos al sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo en nosotros, que ya mora en nuestros corazones. Cuando nosotros hicimos esa confesión de fe y recibimos a Cristo y le dijimos, Señor, entra a mi vida, a mi corazón y perdona mis pecados, entonces el Espíritu Santo llega y nos sella. Entonces ya habita en nosotros, ¿sí? Llega y habita en nosotros y nos hace de su propiedad. Entonces el sello es como cuando compramos un producto y viene sellado, ¿sí? Eso quiere decir que lo que está dentro es auténtico, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas nos sella para hacernos de su propiedad, y nos da no solamente eso, sino que este sello nos da una autoridad, ¿sí? Una autoridad. La Escritura lo llama como... La Escritura nos menciona dos tipos de poderes que el Señor le da al cristiano. Uno de ellos es la palabra griega que se llama exousia, que es en griego, que significa autoridad. Nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Lo ha puesto debajo de nuestros pies, ¿sí? Entonces, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da autoridad y nos hace propiedad de Jesús. Amén. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Y también este sello nos da la garantía de la salvación. Amén. Nos da la garantía de que somos propiedad de Jesús. Entonces, cuando Cristo venga, ¿qué es lo que va a haber en nuestras vidas? El sello. ¿Sí? El sello, que somos propiedad de Jesús. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Efesios qué? Efesios 1, versículos 13 y 14. Sí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, este sello que el Señor nos pone son las arras. Es como cuando el novio se quiere comprometer con la novia y le dice, te doy, estás comprometido conmigo hasta el día que recibamos la herencia, ¿sí? Allá en el cielo. Y es por eso también que el enemigo no se puede acercar a nosotros por ese sello. Hay muchos hermanos que escuchan acerca de que les están haciendo un trabajito y les da un miedo, o sea, trabajito de eso, de la santería, y les da un miedo, pero precisamente este sello, el enemigo lo ve en nosotros, porque es el sello del Espíritu Santo, lo que impide que alguna obra del enemigo se pueda manifestar en nuestra vida. Esa es una protección que los hijos de Dios tenemos, porque todas esas cosas sí pueden funcionar en alguien que no está sellado por el Espíritu Santo. Sí les puede pasar, no decimos que es fantasía, son obras satánicas, pero alguien que está sellado por el Espíritu Santo está cubierto. Bien decía ahorita Enrique, ¿no? Que un sello de garantía, ¿no? Que lo que está adentro está íntegro, está cubierto por la sangre de Cristo. Entonces a nosotros no nos puede hacer nada de todas esas cosas que pudieran hacer por ahí afuera, ¿no? En vano es el trabajo que hacen. Entonces ese es uno de los beneficios que tenemos los hijos de Dios, que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y que hagan lo que hagan afuera, pues eso no nos puede afectar a nosotros. Por eso hay veces sí sentimos la opresión, se puede sentir la opresión del enemigo. Amén. Pero debemos de estar seguros que estamos siendo cubiertos con la sangre de Cristo. Es más, yo creo que hasta lo hemos exclamado, ¿no? Cuando sentimos esa opresión, decimos, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Porque esa sangre preciosa es la que está derramada sobre nuestras vidas y es lo que ve el enemigo. Yo tengo una pregunta. Hay personas que reciben el Espíritu Santo y hablan lenguas, pero pasa el tiempo y se retiran y se van al mundo. ¿Y qué pasa con ellos acerca del Espíritu Santo? ¿Lo tienen todavía o no? Lo contristan, el Espíritu Santo se va. ¿Siempre va a estar ahí con ellos? No, se va. Bueno, lo contristan. Ajá, sí, pero sí, no tengo No ahorita la Espíritu cita Santo de bíblica, no tengo la cita bíblica, pero recordemos que la palabra del Señor nos dice que cuando somos sellados, en automático se convierte nuestro cuerpo en una habitación para el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice, no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no lo entristezcamos para que Él pueda morar en nuestra habitación. Es como nosotros, cuando estamos en una casa que nos de visita, que nos tratan bien, que nos dan el cafecito, que nos apapachan, pues ahí estamos contentos, ¿no? Porque sabemos que esa persona está haciendo todo el propósito para que su casa sea nuestra casa y nos sintamos cómodos. Pero cuando llegamos a una casa y donde nos hacen muecas, o donde no nos sentimos cómodos, pues nosotros mismos nos alejamos, ¿no? Porque no nos sentimos, y hasta no nos sentimos a gusto, y hasta esas acciones nos entristecen y decimos, no. Por eso el Espíritu Santo es una persona, porque también el Espíritu Santo se entristece con las acciones de las personas. Entonces se va alejando. Es por eso que una persona que contrista constantemente al Espíritu Santo, incluso puede estar dentro de la iglesia, pero con sus acciones aleja al Espíritu Santo. Y recordemos que otra de las funciones del Espíritu Santo es redarguir de pecado. Es por eso que hay tantas personas que aunque estén adentro, el Espíritu Santo ya no las redarguye, porque desde hace tiempo se alejó de sus vidas, porque sus mismas acciones provocan que el Espíritu Santo se aleje. Es por eso que decimos, pero ¿cómo si está en la iglesia puede hacer semejantes cosas? Porque el Espíritu Santo ya no lo está habitando. Entonces, por lo tanto, ya no lo está redarguyendo. Y precisamente estaba viendo ahorita ahí en Romanos 8:13, que dice, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, aquí habla del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí habla, fíjense, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, aquí está hablando de la voluntad del hombre,
porque el Espíritu Santo no va a hacer las cosas a fuerzas. Entonces, cuando nosotros mismos permitimos que el Espíritu Santo toque nuestra vida, pues esas obras de la carne van a morir. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si lo podemos ver en Romanos 8, a ver, acompáñenme ahí, en Romanos 8, 16. Ah, ya me metí en tu clase, perdón. Adelante, adelante. Vean, la primera parte dice, el espíritu mismo, si podemos ver, está con en mayúscula. Nos está hablando del Espíritu Santo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, está con E minúscula. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es necesario que nuestro espíritu mengüe. Es por eso la necesidad del ayuno y de la oración, para que el espíritu del hombre, el espíritu que fue dado desde un principio de Dios a nosotros, mengüe, para que el Espíritu Santo haga su obra en nuestro cuerpo y haya esa conexión, porque aquí dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, hay una conexión. Entonces, cuando nosotros no actuamos conforme a un hijo de Dios, el Espíritu Santo no tiene ya esa conexión con nosotros. Entonces, una persona, aunque ya recibió el Espíritu Santo, aunque ha sido sellado con el Espíritu Santo, recordemos que la salvación, Dios no nos la quita, nosotros mismos la perdemos. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. No es de que la perdamos o el Señor nos la quite. Nuestras mismas acciones hacen que el Espíritu Santo se entristezca y se aleje de nosotros. No es que Él lo quiera hacer, es que el mismo hombre provoca que el Espíritu Santo se aleje de nuestras vidas. Y claro está, si esta persona nuevamente se vuelve a reconciliar con el Señor, y fíjense que hay mayor recompensa para una persona que ya fue que ya recibió a Dios en su corazón y se aleja y vuelve a regresar, hay una mayor recompensa para aquel que lo hace volver, porque recordemos lo que la palabra del Señor nos dice, que cuando Dios llega a la vida de una persona, limpia el lugar y saca todo eso inmundo, todo eso que había en él, lo saca. Pero si esa persona permite nuevamente y se vuelve al mundo, ¿qué dice? Que ese espíritu anda por ahí rondando. Y cuando ve oportunidad, llega, pero no solo, llega con 7 más. Por eso hay más retribución para una persona que hace volver a alguien que se salió del camino, porque es como que más difícil. Pero sí, hermana, el Espíritu Santo se aleja de esa persona. Ya. Hablando de las Así. 3 formas, ¿no? Uh-huh. Del sello, del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Las 3 cosas son perdedizas al permitir a aquella persona separarse de las cosas de Dios. Uh-huh. Sí. Ahorita me estaba acordando de un testimonio en un libro hay una mujer que se convierte al Señor, pero esa mujer fue sacerdotisa satánica. Entonces esta mujer le llevaban trabajos para que hiciera maldades a otras personas. Entonces una persona, ella cuenta en su libro, que se llama Elena White, y le llevan una foto y le dicen, esta persona cábala y hazle y no sé qué tanto. Entonces ya le llevan la foto de esta persona, entonces ella hacía sus conjuros y todas esas cosas, ¿no? Entonces dice que ella mentalizaba así, que en su mente le ponía la foto de esta mujer y le mandaba todas sus maldades, porque no era una pseudo bruja, era una sacerdotisa, era una persona ya instruida en todas esas cosas.
Entonces dice que de repente llegó la persona y que le dijo, oye, ¿qué pasó? Pues yo no veo que pase nada. Dice, no, ¿sabes qué? Llévate esta foto. ¿Por qué? A esta persona yo no sé qué tiene, yo no le puedo hacer nada. Todo lo que las cosas que yo le hago, o sea, me regresan a mí. Así es que yo no quiero hacerle nada a esta persona. Dice, no sé a qué se dedica y qué haga. Entonces ella cuenta en su libro que cuando ella ya se convierte al Señor, entonces dice, ahora entiendo qué era lo que yo veía en esa foto. Dice que ella veía, que cuando ella la visualizaba, ella veía un aro rojo alrededor de esa foto. Dice, ahora sé que era la sangre de Jesucristo que no me permitía hacerle ninguna maldad. Entonces estamos bajo la cobertura de Dios y ninguna de estas cosas prospera, ¿no? Porque somos sus hijos y el Señor nos cubre y el enemigo ve, dice, con este no me meto porque este es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es una de las bendiciones de que el Señor ponga ese sello en nuestras vidas. Y es que esas son las cosas que nosotros no vemos, pero el Señor nos guarda y nos de cuida. Todas las cosas que nos libra. Sí, y algo así también leí, y que por cierto, pues mejor tiré ese libro, porque pero bueno, pero yo en ese libro leí acerca de que también estos hombres cuando se ponían ahí a hacer sus malloradas ahí, dice que se concentraban en grupo y como que como que su espíritu salía de ellos para entrar a los hogares a hacer maldades. Pero dice que cuando quisieron entrar a un hogar no podían, porque decían que habían dos seres gigantes que se ponían hombro a hombro y no los dejaba entrar. Y ellos buscaban la manera de entrar y no les permitían. No lo entendían el por qué. Pero como ahora que ya había aceptado al Señor, se dio cuenta que eran los ángeles de Dios cuidando ese hogar, porque así dice su palabra, que sus ángeles mandará que nos guarden, nos acampen alrededor. Así, sí, de eso nos cuida el Señor. Sí, son cosas que nosotros no sabemos. Y ahorita a mí como que se me prendió así como que me estaba acordando del accidente que tuvimos ya casi hace un año, fue en mayo del año pasado. No sé si ustedes escucharon de esto, pero sí salimos lastimadas. Un tráiler nos aventó en el carro y pues veníamos Karen, mi mamá venían en la parte de frente y atrás veníamos Liz, la bebé y yo. Entonces pues nos aventó el tráiler bien feo, ¿no? Y dañó el carro. Pero Liz y yo sí estábamos así como que yo quedé inconsciente, Liz no, pero tenía lastimado su ojo, mi mamá también con rasguños y todo. Y algo que nos sorprendió es que Karen estaba salpicada de sangre. Y le preguntábamos, ¿dónde te lastimaste? Y el carro también, de su lado donde estaba ella, también tenía esa sangre salpicada. Y la limpiaron porque los paramédicos querían saber si ella tenía ninguna herida. Y no tenía ninguna herida. O sea, nada chiquito. Entonces yo cuando se lo platicaba a mi cuñada y hasta me sorprendió porque ella me dijo, ¿sabes qué? Esa fue la sangre de Cristo que las protege a ustedes. Dice, porque si no había ninguna herida, dice, ¿cómo había sangre? Y sí había sangre. Se le había salpicado a Karen sus brazos. Le digo, tienes mucha razón, esa fue la sangre de Jesucristo que nos cubrió. Y lo que me llega ahorita así es, ahorita que estamos hablando de todas estas situaciones, que hay muchas cosas, que hay muchas personas que a veces nos quieren hacer daño. Y yo digo, ahorita que me quedé pensando, dije, ¿será alguien que nos quiso hacer daño? Porque la sangre de Cristo es la que nos protege y la que nos declara como su propiedad. Aunque el enemigo quiera hacer destrozos, tal vez sí nos puede zarandear, ¿no? Un poco. Pero cuando somos propiedad de Cristo, Él está ahí siempre presente. Pero es que estamos hablando acerca de gente así, brujos, gente que hace cosas malas. Pero pues no es siempre así, sino la palabra dice que tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas. O sea, esa lucha siempre está. Haya gente que quiera hacer trabajos de ese tipo o no, pero la lucha en ese sentido siempre está ahí. Siempre está ahí, no necesitamos que
que alguna persona, algún brujillo de estos que luego son puros charlatanes, pero que aún así hacen daño porque la mente luego divaga y aún cuando sean charlatanes pueden hacer algún tipo de daño en nuestra mente, ¿no? Pero sobre todo es saber que tenemos esa lucha siempre, día y noche, en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Tenemos la lucha contra carne, no contra carne ni sangre, sino contra principados. Así es. Bueno, pues ya vimos un poquito, no sé si tengan alguna pregunta aquí y hasta aquí, o un comentario más. Si no, vamos a ir más adelante. Ya vimos lo que es el sello del Espíritu Santo, ahora vamos a ver lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es el que llena la copa, ¿sí? Con el sello ya somos propiedad de Jesús. Dios nos da autoridad, ese poder que se llama exousia, y también nos da la garantía de salvación cuando recibimos a Cristo. Ya somos sellados, ya somos propiedad de Jesús, pero el Señor nos invita en el libro de los Hechos a que seamos llenos, ¿sí? En el libro de los Efesios, a que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es quien llena nuestra copa. Ya somos propiedad de Jesús, pero ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la recomendación de la palabra. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una evidencia de carácter físico, o sea que se ve, o sea, es inicial para hablar en otras lenguas. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y también en Hechos capítulo 10, versículo 44 y 46 dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿qué dice? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sí? Entonces aquí está hablando de la parte cuando Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio a hablarles acerca del Espíritu Santo. Entonces Pablo se empieza a hablar acerca de Jesucristo. Entonces cuando empiezan a orar, entonces todos dicen que todos son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí hace la diferencia del bautismo en agua y del bautismo con el Espíritu Santo, porque dice que después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro les dijo que si había algo que les impedía ser bautizados con el Espíritu Santo, en aguas, también. Entonces, el bautismo es una evidencia en el cristiano. El hablar en lenguas es una evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo. Muchos ya no creen esto, no sé por qué. Yo escuché a algunas personas en el concilio, en una clase donde estaban puros líderes, que decían que no era necesario que se hablara en lenguas como una evidencia de carácter inicial para decir que somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto lo creen muchos que no creen en el Espíritu Santo. Por ejemplo, los metodistas o hay otra rama, pero ellos no creen en que el bautismo sea una evidencia para decir que son llenos del Espíritu Santo. Pero la Escritura nos dice que sí, que es necesario ser llenos del Espíritu Santo para evidenciar, que el bautismo del Espíritu Santo en el cristiano es importante para evidenciar que somos llenos del poder de Dios. Amén. Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo es cuando se llena la copa, ¿sí? El bautismo llena la copa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia única. Una sola vez somos bautizados con el Espíritu Santo. Después podemos seguir hablando en lenguas, pero ya no es el bautismo, sino que el bautismo es una sola vez en nuestra vida. Sí, es una experiencia única en nuestra vida cuando comenzamos a hablar en lenguas.
Después podemos seguir hablando en lenguas, pero eso ya es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la gente habla en lenguas, pero nunca más en su vida vuelve a hablar en lenguas. Entonces está dejando de buscar esa llenura, la llenura del Espíritu Santo. Y es necesario que estemos constantemente buscando esa llenura del Espíritu Santo. Es como cuando llenamos un vaso de agua. Si lo dejamos unos 4 o 5 días, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a reducirse el agua. Y también se empieza a caerle polvito, empieza a caerle pelucita, yo no sé, ¿no? Se empieza a contaminar el agua. Entonces, lo que el Señor quiere es que en nosotros esté constantemente la llenura del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos buscar esa llenura, ¿sí? Y la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua. A diferencia del bautismo, que ocurre una sola vez, en la llenura tenemos que estar constantemente llenando nuestra copa de su presencia, ¿sí? Y eso nos indica consagración. La llenura del Espíritu Santo evidencia nuestra consagración hacia el Señor. ¿Por qué? Porque estamos buscando constantemente esa llenura del Espíritu Santo. Y puede ser que a lo mejor ya no hablemos en lenguas o que hablemos muy poco en lenguas, porque hay gente que habla muchísimo en lenguas, pero hay gente que habla 2, 3 palabras en lenguas, pero eso no quiere decir que no esté siendo lleno. Pero sí evidencia nuestra consagración al Señor. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 18, vamos a ver, dice que derramará. 2.18 dice, desde el 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Entonces dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso también nos habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Nos habla de esta parte de la llenura. Entonces no sé si podemos identificar ahí lo que es el sello. Ya quedó un poquito más claro lo que es el sello, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Que después del bautismo tiene que venir esa llenura constante en nuestra vida, que representa la consagración de los hijos de Dios. Después del bautismo el bautismo del Espíritu Santo es la antesala o es la puerta de entrada para los dones y los ministerios. ¿Sí? Hay mucha gente que son pastores, pero no son llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo van a poder guiar a una congregación a Dios si no tienen la llenura del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos capacita, quien nos enseña, quien nos redarguye. Entonces, si a cualquier persona líder que no tenga la llenura del Espíritu Santo, que no haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo, va a guiar a una congregación, pero la va a guiar bajo sus principios, bajo su intelecto, bajo su capacidad, bajo lo que cree. ¿Sí? A lo mejor conocerá de Biblia y todo, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces las cosas son diferentes. ¿Sí? Entonces es importantísimo esta parte, porque después del bautismo con el Espíritu Santo, el Señor abre la puerta para que la iglesia pueda recibir los dones y los ministerios. Pues ya todos los conocemos. El libro de... no apunté el texto, pero bueno. La Escritura nos habla de los dones, que son don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, sanidades, de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de lenguas e interpretación de lenguas. Y también los ministerios principales, que son los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son 5 ministerios básicos. ¿Y quién es el que reparte esos dones? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar el bautismo con el Espíritu Santo
para recibir estos dones. A lo mejor pues ya los tenemos, pero no lo sabemos. Entonces tenemos que ponerlos a trabajar. A veces pensamos que solamente los reciben los líderes, la gente de arriba, pero no. Hay evangelistas que no son evangelistas a nivel nacional o internacional, sino que son evangelistas de calle, que les gusta hablar de Cristo, que a todos los al que se le cruza le están hablando del Señor. Son evangelistas, tienen el ministerio, son llamados, ¿sí? También hay gente que son maestros, que les gusta enseñar, que tienen ese ministerio. Entonces, el Señor siempre a través de su Espíritu Santo, nos bautiza con el propósito de darnos, ¿qué? Los ministerios, pero también de capacitarnos con los dones. Porque los ministerios son los trabajos que el Señor le da a la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes son maestras, el Señor les da el trabajo, pero también les da las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Los dones. Los dones son las herramientas del maestro. Vamos a ver un poquito. Un maestro, ¿qué dones necesita para poder ejercer su ministerio? Si vemos que tenemos el don de sabiduría, don de ciencia, sanidad, de fe, de milagros, ¿necesitará el de milagros un maestro? ¿O cuál don necesitará más un maestro? La paciencia. ¿Ángeles? De ciencia, de sabiduría. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría? El don de sabiduría sirve para prevenir problemas, conflictos o para solucionar este tipo de problemas. Entonces también puede ser el maestro, ¿no? Solucionar problemas entre los niños, entre los adultos, entre los alumnos. El evangelista, ¿qué dones necesitará? Don de sanidad. Don de sanidad, don de milagros, porque donde quiera que se presenta, pues tiene que manifestarse, se tienen que manifestar los dones. Entonces, el don de sanidad, el don de milagros, pues son dirigidos a los evangelistas, ¿sí? Y los pastores, puede ser el don de... Igual, sanidad, yo creo. Puede ser el de sanidad o el de ciencia. El don de ciencia sirve para descubrir secretos en la palabra. Por ejemplo, nosotros leemos un texto pero cuando la persona el pastor que está predicando nos muestra o saca del texto algo que nosotros, pues que yo nunca había visto esto. Uh-huh. Es porque esta persona o este pastor tiene el don de ciencia. El Señor les manifiesta, les revela cosas ocultas de la palabra del Señor para revelársela a su pueblo. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo a grandes rasgos. Bueno, fue lo que me pidió mi esposa que les hablara hoy en esta noche. Y pues yo creo que la clase que viene pues ya les voy a dar acerca de... Ya voy a continuar otra vez con el libro de los Hechos. Y quiero ahí, bueno, ya para terminar, si la promesa es para la iglesia, la promesa del Espíritu Santo, yo no sé si todos estamos aquí seamos ya bautizados. ¿Ya todos somos bautizados? ¿O habrá algunos que faltan de ser bautizados con el Espíritu Santo? Tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo porque la Escritura nos lo recomienda. ¿Sí? Ya vi quién. Ahora, hay algunos puntos, ya nada más para culminar. ¿Por qué no soy bautizado? ¿O por qué no he sido bautizado? Porque no lo hemos pedido. ¿Sí? Porque dice el Padre que a todo lo que pidemos al Padre, Él nos lo dará. ¿Sí? También porque no hemos sido bautizados, porque no hemos buscado el bautismo. O sea, a lo mejor hemos hecho a un lado o hemos pensado que no es tan importante para nosotros el bautismo con el Espíritu Santo. Pero una persona que es bautizada con el Espíritu Santo, cuando viene una prueba, la puede superar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero una persona que no es bautizada, a veces regresa atrás, vuelve atrás. Entonces, por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos capacita para superar las pruebas, las adversidades, porque está ahí a nuestro lado, nos ayuda, nos guía y nos enseña cuál es el camino. Así es que si estamos aquí es por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque nos ayuda para seguir adelante.
Entonces no tenemos que ser indiferentes a la voz del Señor que nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y también porque puede ser que tengamos temor a la experiencia. Sí, yo cuando empecé sí me daba miedo de empezar a hablar en lenguas. Y yo lo busqué mucho tiempo aquí, pero hasta que llegué a Estados Unidos, allá un pastor puso sus manos y empecé a hablar en lenguas, sin yo pedirlo. Porque yo quería, aquí en México yo quería. Pero cuando fui a Estados Unidos, allá un pastor solamente puso sus manos y empecé a hablar en lenguas y empecé a derramar mis lágrimas. Y fue una experiencia muy hermosa. Así es que, y otro punto por el cual no hemos sido bautizados es porque a lo mejor puede haber algo en lo que le hemos fallado al Señor, que no se lo hemos confesado, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos un pecado oculto, ese es un impedimento para que nosotros recibamos la promesa del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o un comentario. Pues en mi experiencia también busqué mucho tiempo el recibir el bautismo con el Espíritu Santo y nada. Y hasta le preguntaba a mi maestra de la dominical que por qué no, y decía, es que es un regalo y pídeselo a Dios y Él te lo va a dar, Él no niega los regalos, pero pues nada pasaba. Nada pasaba. Y también como lo dice Enrique, ¿no? A mí el Espíritu Santo no me bautizó en el templo, fue en una reunión de jóvenes en una casa. Y yo recuerdo que ese día solamente me puse a adorar a Dios. Y creo que es el mejor medio de poder recibir ese bautismo con el Espíritu Santo, el adorar. Porque recordemos lo que es hablar en lenguas, es contar maravillas de Dios, adorar a Dios. Entonces, pues no debemos de tener temor, debemos de dejar que nuestros labios se hablen y publiquen las maravillas del Señor, sin tener temor, a lo que vaya a suceder, porque hay muchos que piensan que no van a estar en sí o que no van a... No, siempre, dice la palabra del Señor que siempre la persona debe de estar, el espíritu va a estar sujeto a la persona. Si uno siempre va a estar consciente, y hay veces que uno puede detener esas lenguas, hay veces que no, porque es tan fuerte que no se puede detener, pero siempre uno está consciente al 100% de esas lenguas que estás hablando. No sabes lo que estás diciendo. Hace 8 días veíamos que hay algunos que sí, que así como las hablan en su mente, se está interpretando esas lenguas. Hay otros no, en mi caso pues no sé muchas veces lo que estoy hablando, pero pues hay que buscar esa llenura del Espíritu Santo. No le pongamos límite. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo como que difiero un poquito. El Espíritu Santo es el Señor. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Y muchos usan este ejemplo. ¿Qué pasaría con una persona que es muda? Fíjate que yo he visto gente que, bueno, no sé si sea, pero empiezan a hablar en lenguas y he visto sordomudos que empiezan a glorificar al Señor y sienten la presencia del Señor, empiezan a hablar con sus manos, a glorificar al Señor en señas y todo. Pero no lo hablan. No lo hablan. Entonces yo creo que hay sus manifestaciones, sus formas del Espíritu Santo, porque yo he conocido gente que no habla en lenguas, que nunca en su vida han hablado en lenguas, ¿no? Entonces yo creo que, y vamos, dice la Biblia que nuestra vida debe de dar testimonio de Él, y son gente que ha dado testimonio de Él con sus actos, con su forma de vida, con su forma de ser. Y yo creo que pues no sé, yo le decía le mandé decir a Jamie que abundáramos un poquito acerca del Espíritu Santo, porque yo creo que todos tenemos muchas dudas del Espíritu Santo, ¿no? O sea,
no dudar de él, La manifestación. sino de las manifestaciones del Espíritu Santo, sus formas, su actuar, su sentir, tantas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita decías tú, que mucha gente no es bautizada porque no lo pide. Yo me acuerdo que cuando en mis momentos, por años yo se lo pedí al Señor y no me lo da. Y no fue meses, fue años que yo le decía al Señor, inclusive yo le llegaba a reclamar, Señor, pero si fulanito mira cómo anda, mira aquel otro cómo anda, y hablan en lenguas, y yo, ¿por qué no? Hasta que Dios me lo permitió, pero yo creo que tiene sus formas y tiene su actuar como Señor, ¿no? Como el Todopoderoso, porque yo he conocido gentes que sí, que con su forma de vida, con su búsqueda del Señor, con su todo, están manifestando que son gente que en realidad ama al Señor y que vamos, tienen el sello. Y en este caso se podría decir, el sello es la copa que poco a poco el Espíritu Santo va llenando, ¿no? Y pero no sé, yo creo que no siempre se tiene que manifestar el Señor a través del hablar en lenguas, porque hay, pues no sé, por ejemplo, es un modo como hablaría, ¿no? O por ejemplo, no sé, diferentes personas, ¿no? Entonces, inclusive yo me acuerdo, hace muchos años también, yo sentía tanto la presencia del Señor. Estábamos en Damasco, entre banca y banca, ¿qué tanto espacio habrá? 30 centímetros, 30, 40 centímetros, máximo medio metro, que no creo que haya medio metro entre banca y banca. Y yo me acuerdo que en esos momentos yo caminaba de atrás hacia adelante y no tocaba con ninguna banca. Yo decía, ¿cómo? Y pues yo veía cómo pude caminar entre banca y banca si tenía una adelante y otra atrás, y cómo yo estaba caminando, ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, cuando tu papá vio al hermano Edwin levitar, ¿no? Entonces yo creo que el Espíritu Santo en su forma, en su ser de Señor, yo creo que se puede manifestar en diferentes formas. Hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Yo también he escuchado eso, que incluso son predicadores de renombre y no son bautizados con el Espíritu Santo. Son casos, y no sabemos por qué. Son misterios del Señor. Son misterios del Señor, pero de que el Espíritu Santo está en la vida de la persona, está en la vida de la persona. Por eso la misma palabra da esas diferencias, ¿no? De cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que todos los que aceptan a Jesús tienen al Espíritu Santo, y que las acciones de esa persona van a permitir que el Espíritu Santo more en su vida. Pero también está la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora sí que son misterios, hay cosas que no entendemos cómo son. Hay personas que ni lo piden. Es más, yo les platiqué la semana pasada de que a mí me ha tocado 2 que 3 que dicen, si yo no lo pedí, yo ni lo quería. Es más, yo hasta tenía incredulidad de que existiera el Espíritu Santo. Dije, pues por eso el Espíritu Santo se manifestó en tu vida, para hacerte saber que no era un invento, sino que era real. Entonces, pues, Dios actúa en la manera que Él quiere actuar, pero qué bonito es hablar en lenguas. Pues es soberano. Dios es soberano. Él se manifiesta como Él lo quiere, y le plazca, y así da los dones. Sí, porque así lo dice su Porque palabra. a lo mejor uno quiere, yo quiero tener ese don de sanidad, ¿no? Donde ponga la mano, ay, pero no. O sea, ¿por qué? Solamente el Señor sabe, y Él da como Él. Y que también, por ejemplo, hablando de eso, Como del don de quiere. sanidad, yo creo que no sé, ahorita
en los tiempos que ya estamos viviendo, que creemos que son los últimos tiempos, yo creo que ya, por eso es que el Señor ya no hace tantos milagros de sanidad, porque la mayoría de la gente se basa en lo que ve, Más en los hechos. ¿no? En lo que como ahorita, lo típico. Se oye que en una iglesia están haciendo mucha bulla, mucho alboroto, y la gente corre para allá, ¿no? Y eso ha sido siempre. Me acuerdo cuando venía el hermano Gigi Ávila o otros hermanos que venían de renombre a México, y las iglesias se quedaban vacías, y iban a esos lugares porque sabían que había milagros, ¿no? Y que sí había milagros. Pero yo creo que ahorita, en estos tiempos, creo yo que ya no se ve tanto. Por ejemplo, también en la iglesia, nosotros cuánto tiempo vimos cosas extraordinarias, cosas muy maravillosas, pero que ahorita yo creo que ya no se ve tanto porque el Señor quiere como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Que haya fe. Sí, y sobre todo ahorita con los medios de comunicación y, por ejemplo, ¿se acuerdan una manifestación muy fuerte que hubo en una universidad hace como 2 años? ¿Cuál es la universidad era? ¿Que no te acuerdas? No sé, pero van a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, de que hablaban en lenguas, no sé cuántos días se la pasaron día y noche hablando en lenguas. Y a través de los medios de comunicación se empezó a extender la noticia, y cuando vieron esa localidad ya estaba saturada de personas. Pero bien hace referencia nuestro hermano Beto, de que ahí ya no dejan actuar la fe, porque dicen, yo voy a ir a ese lugar porque ahí en ese lugar voy a encontrar, siendo que lo puedes buscar en el lugar donde estás. Que el Señor también te puede sanar en el lugar donde estás, pero muchas veces queremos las cosas fáciles. Yo no digo que pues Dios utiliza y da los dones a quien mejor le parece. Pero ¿cómo estarían ahorita si nos ponemos a pensar con los medios de comunicación, que el Facebook, que el YouTube, que no sé qué? Ya vimos que hicieron un milagro en dicha congregación. Imagínense, y se podría caer, ¿no creen que en la idolatría? Por algo, el cuerpo de Moisés no permitió Dios que lo encontraran, porque fue a causa de que podía haber idolatría. Entonces también Dios sabe por qué hace las cosas. En la palabra del Señor dice que cuando venga Jesucristo, todo ojo le verá. Y en una ocasión, no sé qué predicación estaba escuchando que hacían referencia. ¿Por qué todo ojo? Puede ser que es por los medios masivos de comunicación. Porque ahorita, si buscamos ahí en el internet, podemos ver lo que está pasando al otro lado del mundo. Hace años, cuando empezaba el internet, estaba pausado y no lo podíamos hacer. Ahorita, en cuestión de segundos, podemos ver lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Entonces, sí estamos ya en los últimos tiempos. Y debemos ahora sí que hacer que esa misión que Dios nos ha dado se cumpla, pero es importante buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscarla porque, no como requisito, sino porque es como un anhelo, porque es una experiencia sobrenatural. Así como en una ocasión me enseñó, es como los superhéroes, ¿no? Que los superhéroes son ficticios, que tenían poderes sobrenaturales, más en cambio el Espíritu Santo es un poder sobrenatural y es real y es palpable en nuestra vida y lo debemos de buscar. Y el Señor, pues conforme a su misericordia y conforme Él quiera, lo va a repartir, pero también nosotros debemos de buscarlo, meternos en oración para buscar esa llenura. Y tal vez no vamos a recibir las lenguas, pero sí vamos a estar llenos de la presencia del Señor. Y en algún momento Él nos bautizará. ¿Tienen algún otro comentario? ¿Duda? ¿Tus seguidoras de dónde es? Es que ya nos siguen desde Chile. Ay, gracias a Dios. Sí, esa es la bendición también de
los medios de comunicación, que podemos llegar también, la palabra puede llegar a otros lugares donde no tienen ese acceso. Amén. Y bueno, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? Creo que ahorita no. Creo que no, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, sigamos en ese estudio, y también hay que leer en casa para traer comentarios, dudas, estarnos retroalimentando de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a orar por este tiempo que el Señor nos permitió de estudio. Bendito Dios, oh Padre Celestial. Te damos gracias, mi Señor. Gracias, precioso Jesús, porque tu amor y tu misericordia son para siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio que nos permitiste tener, Señor, donde podemos, Señor, llenar nuestra copa, Señor, donde podemos ver, Señor, cómo en esa primera iglesia, en esa iglesia primitiva, Señor, tú hiciste tantas cosas sobrenaturales, Señor, que no nos explicamos por qué no suceden ahora las mismas manifestaciones. Yo sé que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que en este grupo que hay, Padre, aquellos que les hace falta recibir ese bautismo con tu Espíritu Santo, Señor, tú les permitas tener, Señor, esa oportunidad que es tan hermosa, Señor, el poder hablar en otras lenguas, poder llenar nuestro espíritu de tu presencia, saber que tú estás ahí, Señor, que sabemos de antemano que tú estás ahí, pero es hermoso, Señor, poder sentir de una forma tangible, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que también seamos hacedores de ella, Señor. Y en esta hora que vamos a ser despedidos, Señor, te pido que sea tu bendición con cada uno de nosotros, que sea tu ángel el que acampa alrededor de nosotros, nos proteja y nos defienda. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Qué bonito.